Muy buena gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video. Esta vez vamos a continuar con el tema de el autenticador que habíamos hablado al principio. Ya hemos instalado el Docker, ya hemos creado los contenedores y esta vez vamos a centrarnos ya en el tema fuerte, en el backend. Entonces, antes que nada, para empezar el proyecto hay que recalcar que debemos de tener instalado el Node.js, pues en la medida de lo posible que sea la última versión, para que pueda servirnos de intérprete para el servidor que vamos a utilizar de Fastify. ¿Listo? Entonces simplemente realizamos la descarga del Node.js, asegurando de que tengamos buen espacio en el disco duro y pues simplemente descargar e instalar. Ahora vamos a explicar los dos frameworks que vamos a utilizar para este video. El primero de ellos se llama Fastify. Fastify es un framework de backend que nos va a permitir realizar el servidor, la solicitud de respuestas y todas las requests que vamos a utilizar con la API. Es la que nos va a gestionar todo el tema de los bits de autenticación, los JWT, y son los que nos van a permitir la conexión a la base de datos. ¿Listo? Bastante sencillo de utilizar, su documentación es bastante buena. Se basa en ecosistemas, que los ecosistemas son como los plugins que podemos instalarle. Uno de los que vamos a utilizar se llama JWT, los JSON Web Tokens, que es directamente hecho desde la librería de Fastify, así que no estamos utilizando muchas librerías de terceros, aunque la que hay de la comunidad es bastante buena también, ¿sí? Entonces si vemos, si por ejemplo nos metemos al Fastify JWT, aquí tenemos la documentación y el repositorio de Git por si queremos echarle un vistazo más general a esto. ¿Listo? Entonces, este es el primer framework de backend que vamos a utilizar, Fastify. ¿Por qué Fastify? Fastify tiene una particularidad y es que es bastante rápido a comparación de otros frameworks, además de que nos permite tener una seguridad un poquito más personalizada para evitar ataques que ya vamos a mostrarlos en adelante. La idea de estos videos es entonces que desarrollemos las herramientas y que al final podamos explorar sus vulnerabilidades y explotarlas en tiempo real, para que podamos ver cómo solucionarlas y hacer que nuestros desarrollos sean seguros como le hemos dicho al principio. Entonces Fastify, aquí lo tenemos. Su instalación es bastante sencilla, simplemente utilizamos el comando de npm install y ya tenemos todo preparado. Entonces, en teoría, lo que le había dicho al principio también del proyecto es que vamos a utilizar otro framework para la base de datos que se llama Sequelize. Sequelize es un framework también que nos va a permitir crear las bases de datos relacionales de una manera más sencilla desde código y no desde modelo de diseño de entidad-relación. No sé si ustedes se han familiarizado creando los modelos de entidad-relación en un gráfico donde simplemente cogemos la linecita y relacionamos de uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, sino que el SQLite directamente lo hacemos desde modelos dentro de un algoritmo de JavaScript y ese modelo se relaciona ya directamente en código fuente. También su instalación es bastante fácil. Utilizamos el comando de siempre, npm install, Sequelize y pues ya el dialecto. Sequelize utiliza algo que llama dialectos, ¿sí? Los dialectos son, por así decirlo, el tipo de base de datos que vamos a utilizar. Si nosotros nos metemos por acá, vamos a los modelos básicos, vamos a ver que esto necesita acá algo que se llama el dialecto. Permítame, yo lo busco acá rápidamente. Por ejemplo, para Postgres, que es la base de datos que estamos utilizando, ¿sí? Aquí vamos a poder ver que es bastante compatible. También tiene compatibilidad con MySQL, con MariaDB, SQLite, OracleDB, Postgres, que es lo que vamos a utilizar. Y ya vamos a mirar el código fuente cómo funciona. Es bastante sencillo. Vamos a seguir revisando por acá. Entonces, el proyecto lo vamos a separar en dos carpetas principales, una carpeta para el backend y otra para el frontend. Dentro del backend tenemos las siguientes carpetas principales que vamos a utilizar solo para este video. Esto va a ir creciendo a medida que vayamos desarrollando la herramienta, entonces vamos a utilizar solo estas tres carpetas y el archivo del servidor va a estar en la raíz del proyecto. Entonces, empecemos con la raíz del proyecto, con el server.js.
y vamos a explicar paso por paso qué hace cada línea de código para hacer que el video sea un poquito más rápido, un poquito más digerible para todo el mundo. Esto va a estar puesto en GitHub, así que lo pueden descargar en cualquier momento por si tienen alguna duda o si tienen algún error en el código. No duden en comentar el error o contactarnos a alguna de nuestras redes sociales y preguntar directamente o mirar el código a ver si hubo una equivocación en la sintaxis y demás. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, cosas importantes, por ejemplo, .m es donde vamos a configurar las variables de entorno importantes. Estas variables de entorno son las que nos van a asegurar la información con variables que digamos son críticas en cuanto a la seguridad, por ejemplo password, contraseñas, usuarios. El archivo .env es el que nos va a permitir esto, donde podamos almacenar estas variables que son poco sensibles. Si ustedes han utilizado Git, se van a dar cuenta que los archivos .env no se suben al repositorio a no ser de que los incluyamos forzosamente dentro del commit. Entonces requerimos de esta librería que también la instalamos a través de npm y pues hacemos que la ruta sea para el env.local. ¿Listo? Ahora aquí vamos a declarar como tal el objeto de Fastify, ¿sí? Vamos a requerir la librería de Fastify. Como lo habíamos dicho al principio, la instalación es bastante sencilla, npm Fastify y listo. Instalación, pues npm install Fastify y listo. Y necesitamos este DFS porque, como les habíamos dicho al principio, queremos simular un entorno de producción en desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que utilicemos protocolos seguros como HTTPS para hacer todas las solicitudes y pues que tengamos la información un poquito centralizada y segura. Entonces, con estas importaciones ya tenemos lo básico para empezar a trabajar. Aquí vamos a adicionar una capa de seguridad adicional con algo que se llama un middleware. El middleware es el que nos va a mediar entre el servidor y el frontend, o del backend, o de la base de datos al servidor, del servidor a la base de datos y así sucesivamente. Nos genera una capa adicional de seguridad y simplemente la declaramos como una constante middleware y le ponemos la ruta donde va a estar almacenado. ¿Listo? Ahora vamos a importar la ruta donde vamos a tener los modelos de SQLite. Como hemos dicho al principio, los modelos es básicamente el diseño de la tabla. ¿Listo? Entonces a eso se refiere con los modelos. Acá es donde decimos que vamos a simular ese entorno de producción en el backend. Vamos a generar unos certificados más adelante en otro video que nos van a permitir hacer que se puedan manejar las rutas a través de HTTPS. ¿Listo? Con los certificados normales en .pem. Entonces, importante acá, como estamos en un entorno de desarrollo, es bueno tener los logs del proyecto. ¿Para qué? Para saber si tenemos errores en el desarrollo, si aparece algún error inesperado que no nos permite conectarnos. Esta parte del logger nos va a permitir mostrar ese error y darle una solución más rápida. Esto de Trust Proxy es una configuración que tiene el Fastify para permitirnos generar estos certificados en HTTPS y se lo mandamos a través de esta variable que hemos definido aquí al principio, donde manejamos la ruta donde van a estar estos certificados. ¿Listo? Esto lo tengo aquí general, no los tengo puestos todavía en el proyecto, así que vamos a hacerlo paso por paso como para explicar el código mucho más fácil. Ahora, acá hay una estructura del proyecto que para hacer que el archivo del server.js sea mucho más fácil de leer, lo vamos a segmentar en otras capas para que los archivos no se conviertan en un código espagueti y pues al final el proyecto o la hoja de código tenga miles y miles de líneas que sean difíciles de leer. Entonces es más fácil irlo separando poco a poco. Fastify tiene una peculiaridad y es que si vamos a agregar plugins, ecosistemas o archivos externos, tenemos que registrarlos dentro del servidor. ¿Y cómo hacemos ese registro? Si vemos nosotros acá arriba definimos algo que llama middleware, ¿sí? Acá dentro de esta ruta donde dice server middle, que va a ser el archivo que va a mediar entre el backend y unas configuraciones, lo tenemos que registrar dentro de Fastify, ¿sí? Esta es la línea de código que se utiliza. Igualmente para las rutas también se tienen que registrar. ¿Qué son las rutas? Cuando colocamos como la URL que nos dice API-usuarios en el puerto 8000, que nos va a traer la respuesta de los usuarios en JSON, por ejemplo. Y acá utilizamos
este código para sincronizar la base de datos. ¿Qué va a hacer esta sincronización? Simplemente vamos a explicar aquí unas cosas importantes. Por ejemplo, esto del alter, que está en verdadero o en true, quiere decir que todos los cambios que hagamos localmente del modelo, cuando inicialicemos el servidor, van a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, si quisimos agregar una columna que se llame password 2, si está ese atributo de alter true, quiere decir que esta tabla se va a modificar cuando volvamos a inicializar el servidor. Si tenemos el servidor montado en Nginx, esto se va a hacer automáticamente. Si no, nos va a tocar bajar el servidor y volverlo a montar, así sucesivamente. No se va a hacer en tiempo real, a no ser de que nosotros se lo digamos. Entonces esto quiere decir el alter true, ¿listo? Que cada modificación que hagamos a la base de datos, pues se haga automáticamente cuando iniciemos el servidor. Y los login, lo que quiere decir acá el login, es que nos muestre lo que está pasando, ¿listo? Para tener un mayor control de errores o tener una información adicional de lo que estamos creando. Acá vamos a hacer que si esto se está cumpliendo, pues que nos muestre un mensaje que la base de datos ha sido sincronizada. Y acá le mandamos a Fastify un listen que escuche en ciertos puertos, en ciertas direcciones. Vamos a utilizar el puerto 8000, que es el que recomienda Fastify para poder funcionar correctamente. Puede ser cualquier puerto, siempre y cuando no se esté usando en estos momentos en el equipo. Y el host es el localhost o la dirección IP a la que vamos a utilizar en un servidor externo, ya sea en Docker, ya sea en Node.js, en Amazon Web Service, bueno, donde lo queramos, ¿listo? Pero yo coloco esta dirección de .0 para que otras personas que están conectadas dentro de nuestra misma red puedan entrar a nuestro entorno de desarrollo de nuestro servidor y ejecutar acciones también. Ahora, si esto no se cumple, entonces que nos muestre un error en la sintaxis de Fastify para nosotros saber directamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Y que cuando nos muestre un error simplemente pare. Hacemos que el proceso haga un exit y no se quede en un ciclo infinito generándonos errores, porque eso nos va a comer memoria y pues nos puede hacer un daño más grande. Entonces, ya estamos viendo que si el servidor intenta algo y no funciona, nos tira el error, pero que si todo funciona correctamente, pues nos va a decir que el servidor está corriendo. Esto es básicamente el archivo que nos va a permitir que el servidor se monte, que funcione y que empiece a generar la ruta, los modelos y demás. ¿Listo? Es bastante sencillo. Ustedes pueden parar el video para irlo revisando o lo pueden descargar directamente del GitHub como mejor lo prefieran. ¿Listo? Entonces, acá vemos varias cosas. Por ejemplo, ya tenemos configurado el servidor. Ahora vámonos al intermediario, el middleware. El middleware tiene una peculiaridad y es que aquí es donde vamos a ingresar aquellas cosas que necesitamos que haya un intermedio para decir si es seguro o no ejecutarlos. ¿Listo? El middleware nos va a permitir eso. Entonces, para esta capa adicional de seguridad que les decía al principio, vamos a hacer una constante que se llama config o configuración en español, que va a estar contenida dentro de un archivo que se llama server config. Listo, ya lo vamos a mirar con más detalle. Y en el middleware, como vamos a hacer un autenticador, entonces el middleware es el que nos va a validar si el usuario está registrado o no en el sistema. ¿Listo? Y definimos el modelo usuario, que ya lo vamos a ver. Ahora, como en todo el modelo de JavaScript, si necesitamos que este middleware se ejecute en otros archivos o en otras instancias, tenemos que definirle el módulo .sports y lo vamos a hacer a través del objeto de Fastify. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a permitir este middleware? Registrar el course, registrar el JWT, las sesiones, la request, etc. ¿Listo? El middleware es el que nos va a intermediar entre el servidor. Ahora, en Fastify, como estamos apenas solo configurando el servidor, hay que tener en cuenta una cosa, y es que tenemos que hacer un hook para que se instancien las conexiones a la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos muestre si se está ejecutando o no correctamente la base de datos en nuestro servidor. Que básicamente el servidor se conecte directamente a la base de datos y genere las solicitudes o las consultas que necesitemos. Y si todo esto se cumple, pues simplemente hacemos un done y listo. Podemos empezar a correr el servidor. Entonces, como decimos, hacemos las configuraciones, definimos modelos, definimos rutas, definimos requests, sesiones, etcétera, que ya lo vamos a ver más adelante en otro video. Entonces, dentro de esta carpeta configuración tenemos dos archivos.
uno de los archivos es database local. Este database local, bueno, el nombre puede ser cualquiera, pueden ponerle perrito.js, pueden ponerle el nombre que quieran, pero aquí lo que básicamente estamos haciendo es configurando la base de datos que se va a ejecutar en SQLize. ¿Listo? Entonces definimos el modelo de SQLize, ¿sí? En qué librería lo vamos a utilizar, y ojo a esto. Acá es muy importante que estas variables que estamos viendo acá, o estas constantes de database, username, password, host, dialecto y login, estén presentes dentro de nuestra configuración de Docker. ¿Por qué? Porque el Docker es el que nos va a crear la instancia donde se va a contener el Postgres. ¿Listo? Entonces, estas mismas credenciales que tenemos nosotros acá tienen que ser exactamente las mismas. Por ejemplo, aquí tengo un error pequeño porque no recordaba cómo era el nombre, pero acá en database asegurémonos de que esté tal cual como está en el Docker Compose que hicimos al principio. El usuario que sea el mismo, la contraseña que sea la misma, que el hosting sea el mismo, o sea el localhost, estamos trabajando en un entorno local. Y acá donde les decía al principio, el dialecto. El dialecto es el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. En este caso Postgres. Si fuera MySQL sería MySQL. Listo, no hay mucha diferencia. Este SQLize o este ORM nos va a permitir que podamos trabajar en múltiples motores de bases de datos en un solo código. ¿Sí me hago entender? Entonces él va a interpretar los tipos de datos como enteros, string, como sea, los va a convertir al modelo de base de datos que vamos a utilizar. Y el login, como les habíamos dicho, para saber los errores. Ahora, ¿cómo instanciamos este SQLize? Simplemente estas constantes que las tenemos acá las llamamos dentro del constructor y lo que le decimos es que por favor no las convierta en este objeto de SQLize todas estas variables que tenemos: database, username, password, host, dialecto, etc. Y dentro de las buenas prácticas, saber si la conexión está establecida o no en nuestra base de datos con un evento asíncrono en donde vamos a esperar la autenticación de SQLize, ¿sí? Que es cuando se cumplen todas estas variables y que nos va a decir que si se conectó o no se conectó. Y para que este archivo pueda ser leído por otros, pues simplemente hacemos la exportación del módulo y llamamos esas variables que queremos exportar. ¿Listo? Básicamente es eso. Y tenemos la configuración del servidor, que aquí es donde vamos a llamar estas variables de entorno importantes. Por ejemplo, el puerto, que simplemente vamos a trabajar en el 8000. ¿Qué pasa? Acá en server que estamos viendo nosotros, que aquí declaramos un puerto 8000, es por si falla alguna de las configuraciones dentro de este archivo del servidor, pues nos va a verificar en el env o viceversa. ¿Listo? Entonces en ese caso no tenemos problema. Aquí podemos definir otras variables que ya las vamos a ver más adelante, como por ejemplo el JWT secret, o una variable importante, una PKey. Bueno, ya lo miramos en otro momento. Entonces vámonos acá a los modelos, y acá hay algo importante. ¿Qué hacemos primero? SQLize exige para que nosotros renombremos los archivos de cierta manera que los podamos identificar fácilmente. Dentro de la normalización de la base de datos es bueno que a todo lo que sean tablas se empiecen con T, a todo lo que sean modelos se empiecen con M, o a todo lo que sean funciones generales o nativas utilicemos la primera en mayúscula. Pero aquí estamos definiendo un modelo con la primera letra M. Entonces, ya vamos a ver aquí en concreto a qué se refiere un modelo. ¿Qué es un modelo? Bueno, es la tabla hecha en código. Y aquí es donde vamos a definir todas estas relaciones y variables y tipos de datos que se necesitan para que una tabla normal funcione. ¿Qué necesitamos acá? Bueno, llamar a los tipos de datos que tiene SQLize, ¿sí? Lo metemos dentro de los objetos que estamos utilizando en SQLize y definimos el modelo, cómo se va a llamar. Por ejemplo, en este caso, como es un autenticador, vamos a hacer un usuario. ¿Y qué tiene el usuario? Bueno, ya le empezamos a definir los atributos del modelo o de la tabla como tal, las columnas. Por ejemplo, toda tabla tiene su llave primaria de identificación, ¿sí? En donde vamos a definir el tipo de dato, que va a ser un entero, va a ser un UID o un ID cifrado por M5. Bueno, aquí tenemos tal libertad de ver cómo podemos definir esta llave primaria. La definimos con este tipo de dato que se llama primary key y le definimos un booleano que se dice true, que significa
que va a ser una llave primaria esta columna como tal y que va a ser autoincremental para que se genere automáticamente. Lo podemos colocar en false si tenemos alguna lógica de seguridad para generar UIDs aleatorios, ¿listo? Para permitir que sea un poquito más segura y no se induzca mucho como a decir en un ataque de inyección SQL ID 10, por ejemplo, sino que nos muestre algo cifrado mucho más difícil de saber. Definimos una columna, por ejemplo, de usuario en el que este tipo de datos implementa un string. Ahora, ojo a esto que vemos acá. ¿Vamos a permitir uno que sea nulo? Obviamente no, porque es que necesitamos un usuario para autenticarnos. Entonces, de permitir el nulo lo colocamos en falso para que el usuario tenga que colocar obligatoriamente el usuario y que sea único para que no podamos repetir usuarios en el sistema, que es bastante importante esto. También los emails los definimos como un string, pero sí podemos obviarlo porque simplemente tenemos usuario y contraseña, pero si la persona quiere colocar un correo, pues simplemente podemos decir que se puede omitir, pero tiene que ser único porque no pueden haber dos correos iguales dentro de un autenticador. El password simplemente también lo podemos definir como un string y sí no lo podemos dejar nulo porque pues cómo podemos autenticarnos dentro del sistema. Y algo que es totalmente opcional es el identificador del usuario o un perfil como el nombre de usuario, que simplemente lo definimos como un string que lo podemos tener como nulo y que va a ser único. Obviamente nuestro nickname o nuestro username tiene que ser único y no se puede repetir. ¿Listo? Esta es la definición de las columnas de una tabla en la base de datos a través de SQLize, ¿sí? Generando el modelo. Ahora, ¿cómo lo vamos a llamar en una tabla? Tenemos una sintaxis muy sencilla que dice el nombre de la tabla, cómo va a ser. Entonces, por reglas de normalización simplemente utilizamos la primera letra identificando que es una tabla y el nombre de la tabla como tal. Entonces tenemos acá un T usuarios, ¿sí? ¿Qué es esto del timestamp? El timestamp es algo que nos va a permitir crear dos columnas especiales en la base de datos que lo que va a hacer es colocarnos una columna de cuándo se creó el registro y cuándo se actualizó para tener mayor auditoría y trazabilidad de la información que se está ingresando en la base de datos. Entonces si lo dejamos en true, eso se va a crear automáticamente en el modelo y pues cuando hagamos un cambio se van a saber las fechas y la hora. El paranoid. Acá es algo importante y el paranoid es un borrado lógico. ¿Qué quiere decir el borrado lógico? Que nosotros dentro del desarrollo de las buenas prácticas no es bueno borrar un registro directamente desde la base de datos. Simplemente colocarlo inactivo para consultarlo después y saber por qué se borró. No está bien hecho que cojamos en una base de datos, seleccionemos la fila y la eliminemos y la dejemos así permanentemente. Está mal hecho. Esto no es una buena práctica y para tener una buena auditoría de la información es mejor tener un borrado lógico que simplemente va a esconder el registro del sistema y no lo va a mostrar, pero va a permanecer. No nos va a ocupar espacio, no nos va a quitar rendimiento porque pues simplemente no se va a consultar, pero nos va a permitir sacar una estadística de lo que se borra. Bueno, eso ya es un tema más específico de cada desarrollador, pero por buenas prácticas es mejor dejarlo así. Y este paranoid o el soft delete o el borrado lógico nos va a permitir dentro de una columna que se llama delete at, le podemos colocar cualquier nombre, pero pues debemos de definir la variable así y aquí colocarle el nombre que deseemos, en donde se va a almacenar la fecha y la hora de cuando se eliminó ese registro. ¿Listo? Y aquí entramos a las buenas prácticas y a los buenos programadores es cuando definimos índices dentro de esta tabla. Por ejemplo, si vamos a buscar mucho un dato o una columna en específico, es bueno almacenarla en un índice para que la consulta sea mucho más rápida y nos permite una capa adicional de que estas columnas que estamos utilizando sean únicas. ¿Cuáles podemos establecer como índices? Las de usuario, que el usuario sea único y como lo vamos a estar consultando mucho tiempo en el autenticador, es bueno registrarlo como índice para que la consulta sea mucho más rápida. Y el email por si estamos haciendo algún cambio en el usuario, actualizando su perfil y demás. Entonces estos dos campos los definimos como índices y los definimos como únicos para que no se repitan y pues tengan ahí una llave de seguridad. Básicamente esta es la creación del modelo y lo que tenemos que retornar es esta variable usuario que va a encapsular toda esta información. Y así es como creamos una tabla en SQLize y la registramos dentro del servidor para que
procese las peticiones y las consultas a través de la API, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, con esto ya hemos explicado la estructura básica para que un servidor en Fastify funcione correctamente. Entonces, repasando muy rápidamente, en el servidor principal que está alojado en la raíz de la carpeta de backend, podemos configurar las rutas seguras, podemos registrar las rutas de la API, los middleware, los modelos o lo que necesitemos. En el middleware vamos a registrar la información importante como los modelos, la ruta, los JWT, los core, las sesiones. En las configuraciones del servidor, variables de entorno importantes como puertos, database, usuarios, correos. En el database local, la configuración de SQLite que nos va a permitir configurar bien nuestro servidor. Y por último vamos a explicar lo que viene siendo el conjunto de relaciones y definiciones de los modelos que va a utilizar SQLite. Yo lo tengo separado en un archivo index.js porque es mucho más fácil, ya que si lo hacemos de otra manera nos tocaría definir un montón de variables que no van a llegar a cuento y que van a hacer que el código se ponga muy largo y genere ese código espagueti que no queremos. Por ejemplo, si tenemos dentro de la carpeta models un archivo index.js, ese es el primero que va a consultar el SQLite para saber las relaciones, los modelos que tenemos creados y cómo van a funcionar, porque también podemos definir operaciones acá. Entonces, este SQLite tiene que tener una configuración para saber dónde se va a conectar, que ya la hemos definido, que es en el database local. Y lo vamos a meter obviamente dentro del objeto de SQLite con este constructor que va a llamar estas variables que tenemos dentro de database local. Si pasamos el mouse por encima vamos a saber qué dice cada una. Por ejemplo, el database es bqtextdb, el username bqtex y el password bqtex. Entonces quiere decir que lo tenemos conectado correctamente. Y acá es donde vamos a definir el host, que es el localhost, el dialecto, que es Postgres, y el puerto, ojo, que hemos definido en el Docker Compose, para que pueda conectarse correctamente. Por ejemplo, en el Postgres recomiendan el 5432, que lo tenemos aquí en el Docker Compose. ¿Listo? Importante saber esto también, que tienen que ser iguales. Y tenemos el login para saber qué es lo que está pasando entre el servidor y la base de datos. Teniendo en cuenta estas configuraciones, entonces vamos a definir una constante donde vamos a almacenar todas las rutas de los modelos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo 66 modelos, aquí vamos a colocar todos los 66 modelos. Llamamos al modelo usuario, dónde va a estar, en qué ruta y en dónde lo estamos almacenando. ¿Listo? Entonces, si tenemos otro modelo que se llame empresas, entonces colocamos aquí empresas, definimos dónde está y dónde lo vamos a almacenar. Y este usuario simplemente lo vamos a colocar dentro de una constante para almacenarla en una variable que se llama modelos, que la hemos visto acá arriba. ¿Para qué? Para exportarlo acá. ¿Ok? Entonces, todos los modelos que carguemos dentro de esta constante lo vamos a exportar a través de esta variable y lo vamos a poder ver donde lo llamemos. Mucho más fácil, más rápido y el código queda más preciso. Acá en este archivo de index.js también vamos a definir la relación de uno a uno, uno a mucho, de muchos a muchos. Entonces eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, no siendo más, pues cualquier duda ya saben, dejarla en comentarios. Aquí tenemos el código, vamos a subirlo a GitHub para que puedan descargarlo y puedan analizarlo mucho más a fondo y pues que le pasen en el video por si tienen alguna duda. Entonces ya saben, gente, suscríbanse, denle like, ya saben, comenten cualquier cosa y pues estamos presentes para cualquier duda. Muchas gracias y nos vemos en otro video.